están, hermanos? Qué bueno, qué bendición. Les pido que abran sus Biblias, porque el texto es un poco extenso, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, de los versículos 1 al 30. Juan 4, versículos 1 al 30. Y si lo encontró, me dice amén. Versión Reina Valera 60. Juan 4, del 1 al 3. El hermano Raúl está pidiendo más tiempo. Bien, vamos a leer Juan capítulo 4, del 1 al 30. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Una historia muy, pero muy conocida. Jesús conversando con la mujer samaritana. Yo creo que casi todos aquí hemos leído la historia o la hemos visto en películas. Ahora hay una serie llamada The Chosen que está ahí en Netflix. También cuentan un poco ahí la historia. Le ponen un poco de su cosecha, ¿sí? Le ponen un poco más como para darle más entretención a la serie. Pero todos conocemos más o menos esta historia, ¿cierto? Una mujer que llevaba una vida desordenada y se encuentra con Jesús.
Hermanos, la predicación de hoy puede ser un poco, no quiero decir controversial, pero el Señor quiere trastocar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque hacia allá apunta el texto. Muchas cosas de las cuales Jesús va desarmando en la conversación que tiene con la mujer samaritana, tiene que ver con nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Hoy está de moda esto de lo refundacional, de eliminar todo, de hacer todo de nuevo, y no se trata de eso, porque la Biblia, la palabra del Señor, no es refundacional, sino que es redentora. Lo que está caído, lo redime. Y es probable que nosotros tengamos muchas cosas en nuestras vidas que tengan que ser redimidas, costumbres, tradiciones, formas de hacer iglesia también, que incluso tienen que ser restauradas por Cristo. No porque una cosa la hemos hecho por 50 años igual, quiere decir que está bien. Quizá el Señor nos quiere reenfocar nuestra visión de cómo vemos la iglesia también. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos edificando una casa, o estamos remodelando, más bien el hermano Carlos Lillo sabe muy bien porque está remodelando la casa que está aquí atrás. A veces uno tiene que mover un tabique, tiene que cambiar una puerta del lugar, una ventana tal vez ampliarla o cambiarla de posición para que quede mucho mejor. Bueno, el Señor en esta tarde, pienso yo que quiere hacer algo así con el hogar de nuestro corazón. Tiene que acomodar cosas que no están de forma correcta, puertas que abren de forma equivocada, ventanas que abren al revés, habitaciones que están más pequeñas de lo que deberían ser. El Señor quiere cambiar esas cosas en nuestro corazón. Y de eso trata más o menos este texto. Entonces, con la idea de eso de la remodelación y de cosas que tienen que ser cambiadas, ¿qué dice con eso en la cabeza? Yo tengo 4 puntos en esta tarde. No voy a ser tan extenso, pero tengo 4 puntos. Y lo primero lo encontramos de los versículos 1 al 6, que es como una especie de bisagra del capítulo 3 al capítulo 4, en el cual se nos contextualiza de qué es lo que está pasando con Jesús y hacia dónde va Jesús. El primer punto yo lo he titulado como Cristo conoce tu necesidad, porque entre el versículo 1 y el 6 hay un lema muy importante de que Jesús necesitaba pasar por cierto lugar. Usted debe tener muchas necesidades. Todos tenemos distintas necesidades económicas, espirituales, emocionales, familiares, etcétera, etcétera. Todos tenemos necesidades. Déjame decirte algo. Jesús conoce la más profunda necesidad de tu vida, que incluso puede ser que tú no la veas como una necesidad. Jesús conoce la necesidad más profunda de tu vida, que tal vez no son las necesidades que tú tienes identificadas. Fíjese que en el texto se nos menciona que Jesús estaba en Judea, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jesús estaba predicando, estaba ahí después de la fiesta de la Pascua, predicando el Evangelio, y empieza a bautizar. Entonces, el versículo 1 nos cuenta que Jesús entiende lo que pasa con los fariseos. ¿Se acuerda que hace 2 capítulos atrás, capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Juan, que es el escritor de este Evangelio, nos menciona que Jesús conoce el corazón del hombre? Ese es un tema que se repite de forma, valga la redundancia, repetitiva en el texto. Jesús conoce el corazón del hombre. Entonces, como Jesús conoce el corazón del hombre, Jesús sabe muy bien cuáles son las intenciones de los fariseos. Hay envidia. Porque una cosa es que sigan a Juan. Juan ya había dicho que él no era el Cristo, era un predicador, para algunos un loco, un demente que anda en el desierto, que come langostas, come frutas, se viste con algunas pieles de animal, anda predicando en el desierto y ya. Y algunos lo reconocen como profeta. Pero de este otro, ya se habían dicho algunas cosas importantes. Se había dicho que era el Cordero de Dios. Había hecho unas señales como ningún otro había hecho milagros, sanidades, predicaba con una autoridad distinta. Y la Biblia nos menciona que a Juan lo seguía mucha gente, pero a Jesús lo estaban siguiendo mucho más que a Juan. Entonces, ¿qué pasa con la orden de los fariseos? Empieza a nacer en ellos esta envidia. Jesús conoce el corazón del hombre. Entonces aquí nosotros tenemos una pequeña aplicación entre los versículos 1 al 2.
¿Se acuerda que yo le dije que el Señor Jesucristo conoce la necesidad más profunda de su corazón? Que probablemente no sea la necesidad que usted tenga identificada. Tal vez usted tiene la necesidad de un auto. Y tal vez usted se desvela en la noche porque no tiene un auto. Y tal vez piensa en cómo sacar un crédito y cómo poder obtener el auto. Bueno, tal vez el Señor tiene identificada una necesidad más profunda que el auto. Déjeme decirle algo. Usted no puede tener una relación con Cristo si no es una relación honesta, porque Jesús conoce el corazón del hombre. Así como Jesús conoce el corazón de los fariseos y lo que estaba pasando en el corazón de los fariseos, esta envidia, estos celos, porque están perdiendo poder, están perdiendo autoridad. Hay uno que viene de Nazaret, de una tierra pobre, una tierra insignificante, tiene mucha más fama que ellos. Bueno, Jesús conoce sus corazones. Déjame decirte algo. Jesús también conoce tu corazón. Tú no puedes tener una relación de deshonestidad con Cristo. La única forma en que tú puedas tener una relación genuina con Jesús es con honestidad de corazón. Y entonces el texto sigue avanzando en eso, y Jesús, como no quiere problemas, porque aún no ha llegado su hora, no es el tiempo aún, Jesús se va hacia el sur, vuelve hacia Galilea. Estaba en el norte y ahora vuelve hacia Galilea, su centro de operaciones. Entonces la historia nos cuenta lo que pasa entre medio, entre que de Judea va hacia Galilea. Algo pasa, hay un paréntesis en el trayecto que el apóstol Juan quiere transmitirnos. Y en ese paréntesis se nos dice de que Jesús tenía necesidad en el versículo 4. Si usted se fija en el versículo 4, dice que de Judea tenía que ir a Galilea, y le dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Usted sabe que el Señor le ama profundamente? ¿Usted conoce la diferencia entre eficacia y eficiencia? La eficiencia es cumplir un objetivo con los menores recursos. Eso es eficiencia. Y ojalá todos fuéramos eficientes en ese sentido. Pero la eficacia es cumplir con el objetivo incluso aunque salga caro. Pero cumplir con el objetivo al final. Eficaz. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo no es eficiente, Él es eficaz. Porque tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Realmente le era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea? ¿Era necesario o era más riesgoso pasar por Samaria? Usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Incluso habían disputas, habían peleas entre ellos, se insultaban entre ellos. Por eso la parábola del buen samaritano es tan controversial, porque es descabellado que un samaritano sea bueno con un judío. Eso no tiene sentido. Porque no se llevan bien, por tanto, lo más seguro, lo más eficiente era que rodearan Samaria y de esa forma llegaran a Galilea. No que pasaran directamente por Samaria, porque algo les podía pasar, si eran judíos. Pero fíjese que nos dice el texto, le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes qué, hermano, hermana? El Evangelio no se trata de tener una vida feliz. Cuando tú te encuentras con Cristo, no significa que en ese encuentro y en ese caminar con Jesús, tú vas a ser feliz en los conceptos occidentales de la felicidad, de obtener logros, de obtener metas, de obtener bienes, de obtener servicios, de obtener bienestar. El Evangelio no se trata de eso, aunque el Señor se preocupa de esas cosas. El Señor nos provee un techo, nos provee pan, nos provee abrigo, nos provee familia, etcétera, etcétera. Él se preocupa de nuestras necesidades. Pero en esencia, el Evangelio es la solución al problema más grande que nosotros tenemos, que es el infierno. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es rescatar un pueblo que está condenado al infierno, sacarnos de ahí y traernos a su estado de gracia. Eso es el Evangelio. Entonces había gente en Samaria que tenía una necesidad muy grande, profunda, una necesidad que iba mucho más allá de lo físico, una necesidad espiritual. ¿Y sabes qué? Jesús lo ve como algo necesario pasar por Samaria.
Déjame decirte algo, hermano, hermana, y déjeme ser un poco metafórico en esto. Pero tal vez hay un Samaria en tu corazón. Tal vez hay un Samaria en el cual Jesús tiene que pasar por ahí porque le es necesario. Tal vez tienes una parte en tu corazón que está como Samaria. Déjame decirte que si tú eres un escogido de Dios, un predestinado de Cristo desde antes de la fundación del mundo, Él va a pasar por esa Samaria. Él conoce tu necesidad, que tal vez no son las necesidades que tú has tenido identificadas. Jesús conoce la necesidad más profunda de tu corazón. Jesús conoce las luchas, las batallas, las noches oscuras que has perdido, incluso las peleas. Jesús las conoce. ¿Sabes qué? Jesús las va a satisfacer. Jesús va a pasar por ahí y va a resolver tu necesidad. Después, Jesús llega a Samaria, de los versículos 7 al 15, el segundo punto. De los versículos 7 al 15, vemos la humanidad de Jesús. Los gnósticos decían, parecía que comía, parecía que bebía. Bueno, aquí Juan dice que estaba cansado. Jesús estaba cansado físicamente. Era un trayecto largo, cerca de 2 días entre Judea y Samaria. Y fíjese lo que dice la Biblia, era como la hora sexta. O sea, había mucho calor. No era un buen horario para estar caminando. Por tanto, se detienen ahí en el pozo de Jacob y Jesús se sienta a descansar un momento. Y en eso sus discípulos, dice la Biblia, que van a comprar una labor muy difícil y que había que ir con compañeros, porque se acuerda que los samaritanos no se llevan bien con los judíos. Entonces, si yo me hubiera a meter a una población, yo no voy a ir solo. Si yo me hubiera a meter a la población Colo-Colo, o ir al castillo, yo no voy solo. Yo voy ojalá con varios amigos porque me puede pasar algo, o si nos pasa algo, que nos pase juntos. Entonces van juntos los discípulos y dejan solo a Jesús. Nótese eso. Dejan completamente solo a Jesús. Y todos parten a Samaria porque no era una buena idea ir solos. Y van a comprar. El segundo punto, yo lo he titulado como no te pierdas el mover de Dios. Entonces Jesús va a empezar a actuar. Aquí no hay ningún milagro, no hay ninguna cosa sorprendente. Dice la Biblia que él estaba sentado y que llega una mujer a recoger el agua a las 12 del día. No era un horario apropiado para ir a buscar el agua al pozo. Se estima que era cerca de entre 800 metros y cerca de 1 kilómetro la distancia que había que caminar entre el pueblo de Sicar y el pozo de Jacob. Entonces imagínese usted caminar con unos cántaros de agua vacíos cerca de 1 kilómetro, con todo ese calor, llegar al pozo, recoger el agua y luego volver a casa. O sea, no era un buen horario. ¿Cuál sería el mejor horario? La mañana, ¿o no? 7 de la mañana, los que se levantan temprano. 6 de la mañana, los que son más madrugadores y no quieren toparse con todo el sol, van tempranito, con la fresca, como decimos acá en Chile. Uno va como para no encontrarse con el calor. Pero ella va sola a las 12 del día en el momento que nadie va. Quédese con esa cosa ahí. Ella no debería estar ahí. Ese es el tema. Ella no debería estar ahí a esa hora, en ese lugar. Jesús debería estar solo, porque no era el horario en que las mujeres iban a buscar el agua. Y entonces Jesús hace una petición inapropiada para las tradiciones y costumbres judías. Y que tal vez nosotros tenemos que ir replanteándonos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Las costumbres judías decían que un judío no podía conversar con un samaritano. Conversar. Peor aún, las costumbres decían que un hombre judío no debía dirigirse a una mujer samaritana. Si era necesario que un judío conversara con una mujer, tenía que dirigirse a un varón. Y de esa forma el mensaje llegaría a la mujer. Pero nunca directamente con la mujer. Y peor aún, jamás, nunca, un judío podía utilizar un utensilio, ya sea un vaso, un cuchillo, un tenedor, que también usara un samaritano. No podían compartir el mismo vaso, porque era inmundo. Pero fíjese las peticiones que hace Jesús. Le habla directamente a la mujer, lo que no debería hacer. Mujer, dame de beber.
¿Y en qué le va a dar de beber la mujer? En su mismo cántaro, una cosa que debería estar inmunda para las costumbres judías. Y entonces la mujer hace énfasis en que la petición que está haciendo Jesús no corresponde. ¿Sabe qué, hermanos, hermanas? Tal vez estamos tan arraigados a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, que a veces nos perdemos el mover de Dios. A veces estamos tan arraigados en una forma de hacer el culto. No estoy diciendo que inventemos una liturgia nueva. El principio regulador del culto nos dice que el culto debe ser de una forma. Pero no es incorrecto si usted en el culto levanta las manos y adora a Dios. No está mal. No está mal si en el culto usted cierra sus ojos y se conmueve con la alabanza y caen lágrimas de sus ojos. Eso no está mal. Si en el momento de confesión de pecados usted siente deseos de llorar y arrepentirse por sus pecados realmente, no está mal. No está incorrecto. Los himnos no son la única forma de adorar a Dios y las alabanzas no son la única forma de alabar a Dios, sino que la forma de alabar a Dios es distinta. Fíjese que cuando la mujer samaritana le hace énfasis a Jesús por transgredir las tradiciones, Jesús ni siquiera le toma en cuenta, o sea, como que Jesús no escucha. Fíjese en el texto, le dice, ¿cómo me pides esto? ¿Y en qué te voy a dar de beber si nosotros nos llevamos mal? Y Jesús, y Jesús sigue conversando. Jesús le da vuelta a la conversación, en vez de tomar atención de lo inapropiado. Jesús, ¿qué le dice? Si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Jesús ni siquiera toma en cuenta las tradiciones, porque hay algo mucho más grande que quiere hacer Jesús en el corazón de esta mujer. Y entonces después, más adelante, Jesús empieza a explicarle de qué se trata esta agua que él puede dar. Fíjese lo que dice en los versículos 10 y 11. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías el agua y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le está hablando de algo que ella no entiende. Aguas vivas. ¿Cómo va a sacar esas aguas vivas? Aguas que no voy a tener sed más. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la mujer samaritana? Ya que nos sirvió las costumbres y las tradiciones, la mujer samaritana, ya entrando en conversación con Jesús, le responde con ironía. Le dice, ¿acaso tú eres más grande que Jacob? Fíjese que Jesús incluso le dice, sí, soy más grande que Jacob. La mujer estaba esperando que Jesús se echara para atrás. La mujer estaba esperando que Jesús retrocediera en su conversación, pero Jesús la enfrenta. Y básicamente la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed por el pozo de Jacob. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no sé si usted está entendiendo el pasaje, pero el apóstol Juan es brillante como escribe esta historia. Porque antes de llegar al pozo, dice la Biblia que el pozo no era cualquier pozo, sino que era el pozo de Jacob. El pozo que Jacob le había heredado a José. Un pozo que estaba en el monte Gerizirim o Gesirim. Algunos invierten la palabra. Pero era un monte muy importante. El monte donde los samaritanos adoraban a Dios, donde rendían culto a Dios. El monte de los judíos era Jerusalén, el lugar de adoración, y para los samaritanos era Gesirim, el lugar de culto. Entonces, cuando Jesús está diciendo de este pozo, no está apuntando al pozo literalmente. Está apuntando al monte donde está el pozo. Para ustedes este lugar es un lugar de culto donde ustedes se sacian, pero tienen sed nuevamente. Y así también los judíos en Jerusalén, es donde guardan culto y rinden culto a Dios, pero vuelven a tener sed.
el agua que yo les daré, el agua que yo doy, es un agua que salta para vida eterna. Y es un agua del cual nunca tendrán sed. Déjeme decirle algo. Dentro de la cultura samaritana, ellos también esperaban al Mesías. Si usted se fija más adelante, la mujer samaritana habla del Mesías. Sabemos que vendrá el Mesías. Bueno, para los samaritanos el monte Gesirim era muy importante. El pozo de Jacob era muy importante. Y según ellos, cuando el Mesías llegase, el pozo de Jacob, del mismo pozo iban a brotar las aguas. Iba a derrochar, ya no iba a ser necesario ir con un cubo o con un contenedor para tener el agua y tirar la cuerda y sacar el agua, porque el agua iba a fluir del pozo. Cuando eso pasara, entonces el Mesías había llegado. Entonces, fíjese lo que le está diciendo Jesús. Yo doy aguas como que saltan, haciendo la alusión al pozo. O sea, yo ya estoy aquí. ¿Y la mujer qué dice? Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Todavía no entiende. Todavía no entendió lo que está pasando. ¿Se acuerda que el segundo punto yo le dije, no te pierdas el mover de Dios? Jesús se está moviendo con la mujer. Jesús está moviendo el corazón de ella, pasando por encima de las costumbres y tradiciones judías. Hermanos, no se pierdan mover de Dios. No se pierdan mover de Dios. Tal vez Dios está actuando en esta iglesia de una forma diferente a la que usted quisiera. No se pierdan mover de Dios. Tal vez con alabanzas la gente está teniendo mayor devoción a Cristo. No se pierdan mover de Dios. Y los más jóvenes, tal vez con himnos, el Señor está actuando en el corazón de las personas. Pero no te pierdas el mover de Dios. No pongas tus costumbres y tus tradiciones de cómo se debe hacer el culto y cómo se debe llevar la iglesia como algo correcto, porque eso no es lo correcto. Solamente anclados en Cristo podemos tener un culto correcto, no de otra forma. Y déjame decirte algo, Cristo es experto en derrumbar las tradiciones y las costumbres. Entonces no te arraigues a las tradiciones y las costumbres, arraígate a Cristo, porque las tradiciones y las costumbres, ¿qué dice la Biblia? Vuelven a dar sed. Las tradiciones y las costumbres vuelven a dar sed, pero en Cristo no. En Cristo no hay más sed. Entonces no te pierdas el mover de Dios. Y aquí el texto se pone más intenso. Y aquí Jesús tira toda la carne a la parrilla en la conversación, de los versículos 16 al 26. El tercer punto yo lo titulé como con la fuerza y la sinceridad del Espíritu Santo, porque esa es la traducción correcta, o más literal, con la fuerza y la sinceridad del Espíritu Santo. Entonces, después que la mujer le pide el agua, parece que la mujer le cree que algo sobrenatural puede hacer este profeta o esta persona con quien está conversando. Jesús da un paso atrás antes de dar el agua. Hermanos, yo no sé si tú eres una fuente de aguas vivas que esparcen aguas a otros, pero es el propósito de ser creyentes. Como creyentes, nosotros tenemos que ser fuentes de aguas vivas, en la cual salpiquen agua de nosotros, en nosotros y podamos compartir esas aguas con otros. Ese es el fin. Por tanto, nosotros deberíamos proveer de agua a otros también, de aguas vivas, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, no puedes transformarte en una fuente de aguas vivas si no hay arrepentimiento en tu vida. Tú no puedes dar aguas vivas si no hay arrepentimiento en ti, pero verdadero arrepentimiento, dolor por el pecado. Entonces, ¿qué quiere la mujer? La mujer quiere esta agua para no venir de nuevo y caminar cerca de 1 kilómetro y listo. O sea, nunca más sería necesario volver al pozo. Qué estupendo, ¿cierto? Qué maravilloso. ¿Por qué la mujer iba a las 12 del día a buscar el agua? Aquí nos responde el mismo Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 16? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Déjeme decirle que el griego nunca dice marido. La Reina Valera no está mintiendo un poquito. Porque la palabra correcta es antropos. Y en el griego hay una palabra correcta para hablar de marido. Pero ¿por qué Jesús le dice llama a tu hombre? Esa es la traducción mejor traducida, valga la redundancia. Jesús le está diciendo llama a tu hombre. Jesús nunca le dijo llama a tu marido. Jesús ya sabía que no tenía marido. Entonces Jesús le llama a la persona correcta, le dice llama a tu hombre, porque no es ni tu marido, o sea, es tu conviviente. Llama a tu varón. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y ella da vuelta a la pregunta y dice, es que no tengo marido. Jesús nunca le preguntó por el marido. Jesús le preguntó por el hombre con el cual ella vive. Jesús le preguntó directamente, ¿trae a tu conviviente entonces? Pero ella da la vuelta y dice, no, es que no tengo marido. Muchos de nosotros queremos los bienes del Evangelio, queremos los beneficios del Evangelio sin arrepentimiento. Muchos queremos gozar del Evangelio de Jesucristo, queremos ser bendecidos por Dios, pero no queremos arrepentirnos. Entonces maquillamos nuestro pecado, como lo estaba haciendo la mujer. Estaban maquillando su pecado. Es que no tengo marido, cosa que era cierta. Cuando Jesús nunca le preguntó por el marido, Jesús le preguntó por el hombre con el que ella vivía, que es muy distinto. Hermanos, hace 2 capítulos atrás, la Biblia nos viene diciendo que Jesús conoce el corazón del hombre. No importa cuánto maquillaje le pongas a tu corazón, no importa cuántas persianas y cortinas te pongas en tu corazón, no importa cuántas máscaras tú te pongas de santidad, de perfección, Dios te conoce. Dios conoce lo más profundo de tu corazón y no hay forma en que tú le puedas engañar. Él te conoce. Pero Él es tan bueno y tan misericordioso que Él va a develar tu pecado. Hermano, hermana, arrepiéntete de tus pecados. Fíjate lo que dice la Biblia después. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 17 y 18? Y a mí estos versículos se me ponen los pelos de punta porque dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Antes de que tú te transformes en aguas vivas, tú tienes que arrepentirte. Entonces yo no sé con qué estás luchando en la oscuridad de tu corazón. Tal vez estás luchando con una tendencia sexual que no corresponde. Tal vez estás luchando con adulterio. Tal vez te quieres divorciar. Tal vez eres un mentiroso. Tal vez eres un adúltero. Tal vez eres un ladrón. Tal vez eres un drogadicto. Y nadie lo sabe aquí, pero ¿sabes qué? Jesús lo conoce. Y nosotros te podemos rechazar, porque somos hombres, somos caídos, no somos buenas personas. Pero déjame decirte, Cristo conoce tu pecado. ¿Y sabes qué quiere hacer Él? Él te abraza y Él quiere restaurar ese pecado. A Jesús no le tienes que esconder tu pecado. Tú puedes ir con toda honestidad a Jesús y decirle, sí, soy un adúltero, soy un mentiroso, me quiero divorciar, no soporto más mi esposa, no soporto más mi esposo. Me ha acostado con tantas mujeres, me ha acostado con tantos hombres, no importa. No importa, Jesús te está esperando, pero tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de maquillar tu pecado. Y entonces, después que Jesús devela su pecado, la mujer quiere adorar a Dios, pero no conoce la forma correcta de adorar a Dios. Entonces dice, nuestros padres adoran aquí, en este monte, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces, la mujer, ¿qué está haciendo? Me pillaron, po. Tengo que ir a ofrecer una ofrenda. Eso es lo que se hacía en aquellos tiempos. Si tu pecado era descubierto, tenías que ir a ofrecer una ofrenda. Entonces, ¿qué dicen? Nosotros adoramos acá y ustedes adoran en Jerusalén.
Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ustedes adoran de forma incorrecta. Y los samaritanos siempre han adorado de forma incorrecta. Porque de los judíos viene la salvación, dijo Jesús. Pero el mensaje correcto es que de los judíos viene el Mesías. De los judíos viene aquel quien salva. Entonces, fíjese lo que dice los versículos más adelante. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La hora viene, y la hora es. ¿Y a quién busca el Padre que le adore? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Fíjese lo maravilloso de esto, lo revolucionario de esto. No en este monte, ni en Jerusalén, ni tampoco en el futuro, sino que hoy, le está diciendo Jesús, hoy tú puedes adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados y abrazar la gracia. Hoy, no mañana. Entonces, hermanos, hoy ustedes pueden adorar en espíritu y en verdad al Padre, no mañana, porque la hora viene. Jesús ve la obra completada, ve la adoración perfecta hecha, ve la segunda venida, pero la hora ya es, o sea que ya podemos empezar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cuál es la traducción más correcta? Con la fuerza del Espíritu y con sinceridad del Espíritu. Eso es lo que está diciendo Jesús. No depende de ti, depende de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces no te pierdas en esto. Es solamente con la fuerza del Espíritu Santo que tú puedes arrepentirte. Entonces yo te quiero plantear una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste por arrepentimiento? Porque pedimos por muchas cosas. Pedimos por la casa, por el auto, por el perrito, por el gato, por el antejardín, por el trabajo, por los hijos, por la universidad, por todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que pediste, rogaste por arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez? Por convicción de pecado, porque déjame decirte algo, que esto también se pide. Tú debes clamar al Señor por arrepentimiento. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú doblaste tus rodillas y le dijiste, Señor, trae arrepentimiento a mi vida? Trae dolor por el pecado, trae odio y rechazo contra el pecado. ¿Cuándo pediste eso? ¿Sabes que si tú pidieras esto, Él te lo daría? Si tú pidieses arrepentimiento, el Señor te daría arrepentimiento. Pero tú no te arrepientes porque no pides arrepentimiento, no pides convicción de pecado. ¿Sabes quién hace esto? La fuerza del Espíritu, no otra cosa. La fuerza del Espíritu provoca esto. Entonces yo no sé cuántas cosas usted está cargando, hermano, hermana. No sé con cuántos dolores se está cargando en el corazón. Pero déjame decirte que todas esas cosas las puede cargar Jesús. Todos esos pesares, Cristo los puede llevar. Tú no lo puedes llevar, ni siquiera puedes llevar tu pecado. Ni siquiera eres capaz de cargar con tu pecado. Porque yo estoy seguro que pesa, porque yo también lo vivo y pesa mucho. Entonces entrégaselo a Jesús. La mujer intentó maquillar el pecado, pero ¿sabes qué? A Jesús no le puedes maquillar nada. Entrégaselo para que adores en espíritu y en verdad. Y entonces el texto termina con una imagen preciosa, una imagen de alegría, de fiesta, porque llegan los discípulos, los que habían ido a comprar en grupo, porque si no les podían hacer algo. Dice la Biblia que vuelven, y dice la Biblia que se maravillan porque estaban hablando con una mujer. Pero ¿sabe qué? En el griego es muy difícil traducir esta palabra, porque nosotros tenemos un chilenismo para traducir esto, y es como un ¿qué onda?
está pasando acá? Eso es lo que está pasando con los discípulos. No es que se maravillan y dicen, oh, qué maravilloso que Jesús está hablando con una mujer. Lo que pasa con los discípulos es que quedan sin respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Jesús está hablando con una mujer? Y el texto nos dice y nos refuerza esta idea porque dice que ninguno se atreve a preguntar ¿qué hablas? O ¿qué quiere ella? Ninguno se atreve porque ¿qué está pasando acá? ¿Cómo Jesús está hablando con una mujer? ¿Y qué dice la Biblia? A las 12 del día, con todo el calor, la mujer iba escondida de otras mujeres. ¿Se acuerda que iba a las 12 del día con todo el calor? Porque todas las mujeres iban todas juntas muy temprano en la mañana a buscar el agua, pero ella va a las 12 del día para que no hablen mal de ella, para que no la ofendan, para que no la recriminen, para que no la apunten con el dedo. Va en un horario en que nadie la ve. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Ella deja su cántaro de agua, vuelve corriendo hacia Sicar, hacia el pueblo, y empieza a decir, parece que está el Mesías acá. Parece que Cristo llegó. ¿No le daba vergüenza estar con la gente? ¿No le daba vergüenza que otras mujeres la recriminaran? ¿Sabe qué? Ella le entregó todo su pecado a Jesús. Y ahora ella se transformó en una fuente de aguas vivas. Y está repartiendo aguas para otros. No te pierdas el mover de Dios, hermanos. Porque Dios usa los instrumentos menos esperados, a las personas más insignificantes, a aquellos que incluso son discriminados, rechazados por nosotros y por nuestras costumbres. ¿Sabes qué? A ellos Jesús restaura. Y esta mujer había de buscar agua y deja su cántaro. Y vuelve al pueblo y dice, parece que el Mesías ha llegado. Y él ha dicho todo lo que yo he hecho, ni siquiera se avergüenza. Fíjese que ya no hay vergüenza por sus pecados. Yo con esto quiero cerrar. Tu única gloria, de lo único que tú te puedes enaltecer, de lo único que te puedes jactar, es de los pecados perdonados por Jesús y de nada más. Si puedes sentir alguna gloria, alguna satisfacción, si puedes sentirte bien por algo y levantar el pecho, es por todos los pecados que Jesús te ha perdonado. Porque esa fue la gloria de esta mujer. Hay uno que dijo todo lo que yo hice y parece que él es el Mesías. Ven a Jesús, iglesia, ven a Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Jesús tiene que hacer remodelaciones en tu casa y Jesús va a tener que derribar costumbres, pero no importa. Jesús va a tener que derribar tradiciones, pero no importa, porque así es el mover del Espíritu. El Espíritu transforma como quiere. Entonces no te pierdas el mover de Dios. No te pierdas el mover de Dios, pero si quieres transformarte en una fuente de aguas vivas, entrégale toda tu carga, todo tu pecado y todo lo que tú eres a Jesús. Lo que digan los demás no importa. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él te ama. Y te ama profundamente. Entonces no importa lo que digan los demás. Da lo mismo, si el Rey me ama. Oremos. Señor Padre Celestial, te queremos dar toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque a ti te pertenecen. Toda la majestad y todo el imperio es tuyo. Y tú, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna todo el universo y las galaxias, te sentaste humildemente en un pozo junto a una mujer para conversar con ella y para transformar su corazón. Así de grande es tu amor, así de inmenso es tu amor, Señor. Gracias, porque así también tú te sientas junto al pozo de nuestro corazón, que está seco. Trae aguas vivas a nuestro corazón, Señor. Que seamos fuentes de aguas vivas, que salpiquen aguas, que rebosen aguas para otros. Pero antes de eso, Señor, antes que seamos aguas vivas, trae arrepentimiento a esta iglesia. Trae convicción de pecado. Trae dolor por el pecado. Trae transformación. Señor, si de algo nos tenemos que gloriar, es por
todos los pecados que tú nos has perdonado. Si hay gente que tiene problemas sexuales, Señor, restáurales. Si hay gente que es mentirosa, restáurales, Señor. Si hay ladrones, si hay estafadores en este lugar, si hay gente que se ha acostado con muchas personas, Señor, transfórmalos. Transfórmalos, Señor. Trae convicción de pecado para que podamos arrepentirnos y realmente ser aguas vivas. Y así como esa mujer, dejar nuestro cántaro, dejar nuestras labores y hablar de ti, Jesús. Hablar solamente de ti, que tú seas nuestro lenguaje, que Jesucristo el Señor sea nuestro único lenguaje. En el nombre de Jesús. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.